Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Básicamente, el problema del tráfico no es un problema solo de Puerto Rico, es un problema del mundo, es una dinámica que es un problema entre más vehículos. Creemos que todo el mundo quiere tener un vehículo y sin duda también es un anhelo legítimo de las familias. Pero en el caso de Puerto Viejo, hoy Puerto Viejo, luego del terremoto, se aceleró algo que es una dinámica en todo el mundo. Es un cantón policéntrico. Es decir, hay diferentes espacios en que la gente comienza a desarrollar lugares donde tienes todas tus necesidades a la mano. Yo creo que hay que fortalecer eso para justamente eso como un tema para que no se concentren los servicios en un solo lugar y genere más congestión. En el caso, nosotros vemos una gran avenida grande en relación no como la de Guayaquil, por si acaso, que se llama la avenida Manaví, es uno de los sectores más conflictivos que tenemos, y tenemos un gran espacio que hoy no está utilizado, salvo por una institución pública municipal, el Cuerpo de Bomberos, alrededor de 40 hectáreas, donde quedaba el aeropuerto de Puerto Viejo. Eso ha generado un estrangulamiento en función del incremento del tráfico en los últimos años. Ahí existe una propuesta en que la gran mayoría de los puertorriqueños estamos de acuerdo y esta administración no la ha asumido. Nosotros vamos a hacerlo inmediatamente. Eso nos va a permitir descongestionar por ese sector. Vamos a generar esta triangulación de tránsito que existe en este espacio. Abriremos ese aeropuerto inmediatamente los primeros 60 días. Será una de las cosas urgentes que nos va a permitir juntar las avenidas Reales Tamarindo, que es una de las avenidas principales en Puerto Viejo, con la avenida Manaví. Y luego, más adelante, tenemos el deseo de reactivar algo que se denomina Ciudad Jardín, que se fue y se originó originalmente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que nos va a permitir atravesar con un nuevo puente en el río Puerto Viejo y llegar hasta la avenida del Ejército. Y este puente que no solo va a invitar a los carros para que pase, sino que invite a la gente, para que el río le dé la mirada a la ciudadanía le dé la mirada al río, es decir, que invite a disfrutarlo a través de un proyecto de un parque lineal en ese sector, y vamos generando también un nuevo polo urbanístico de la zona que también es parte de la recuperación del río Puerto Viejo y resolver el tema de tránsito. Pero coincido contigo, Richard, nosotros estamos planteando, porque cualquiera que diga que tiene la solución mágica para resolver el tránsito ahora de manera integral es demagogia. Inmediatamente le haremos un estudio que nos permita establecer una propuesta seria de cómo deben de ser las soluciones integrales para ir resolviendo el tema del tránsito, no solo de manera inmediata, sino pensar en el flujo del tráfico que vamos a tener en el futuro, que eso se conoce a través de estudios, de análisis, de proyecciones que nos van a permitir establecer claramente cuáles deben de ser las líneas estratégicas que nos permitan ir cruzando para poder encontrar una solución integral al problema del tráfico en el cantón. Pero en términos inmediatos, en términos generales, tenemos el tema de estrangulamiento del tránsito en la zona del aeropuerto, la avenida Manaví, Plan Ciudad Jardín, que se junta con la avenida del Ejército, avenida Reales Tamarindo, y en la zona de la regeneración urbana, que se ha generado un gran tráfico, porque se poblaron las calles producto de la regeneración. Ahí tenemos lo que vamos a generar es justamente la idea de esta regeneración urbana, más allá de discutirlo, ya está ahí, nosotros denominamos construir sobre lo construido. A esas zonas entran por 4 puntas, por 4 lados, de los diferentes lados de Puerto Viejo. Crearemos unas alianzas estratégicas públicas privadas para que la gente la invitemos a caminar en ese sector. El máximo punto entre uno y otro es alrededor de 500 metros que tiene que caminar un ciudadano, un puertovejense o un turista. Pero si no logramos pues, resolverle el problema a la gente para que deje estos espacios de estacionamiento, no vamos a poder lograr lo que vamos a seguir estrangulando. Entonces la gente tiene que invitarse a que camine la zona y por supuesto hacer una reactivación económica en el lugar. Entregaremos los espacios hoy que son amplios de manera ordenada a nuevos tipos de emprendimiento para generar también la reactivación económica en ese sector. Y también ahí tenemos un plan que es el uso de bicicletas como una manera alternativa de movilización. En estos 4 puntos de alianzas estratégicas con públicas y privadas, ya tenemos identificado al menos 3 de los 4 terrenos que queremos hacer estos espacios. Vamos a colocar bicicletas y en puntos estratégicos de instituciones públicas donde la gente gratuitamente podrá dejar su bicicleta y movilizarse en bicicleta. Hay que buscar nuevas formas, lo que se llama movilidad inteligente, para poder generar otros mecanismos en que la gente pueda transportarse. Y esto tampoco es nuevo. Justo cuando Luis nos hablaba de que le demos a la Revolución Ciudadana, yo estoy terminando mi doctorado con una beca con fondos europeos y con fondos ecuatorianos
en España, estuve viviendo un tiempito en España hace poco, en Córdoba exactamente, y es muy común que uno tome su bicicleta y pueda andar de manera gratuita hasta cierta hora, si no luego sí tienes que pagar, y la gente se pueda movilizar. Y así está sucediendo en algunos lugares europeos. Holanda es un gran ejemplo de aquello. Yo creo que hay que comenzar a incentivar, que comencemos a cambiar esa cultura de movilizarnos, al menos en los sectores más representativos del cantón, en temas urbanísticos, en temas de la regeneración o la movilización alrededor, para que podamos ir desarrollando otra forma de movilizarnos en el cantón. Y eso también va a resolver, pero insisto, de manera integral tendremos que hacer un estudio que nos permita generar una propuesta seria y real para el Puerto Viejo. Tú hiciste una propuesta, creo que fue en la entrevista anterior, de convertir a Puerto Viejo en ciudad universitaria, Así es. donde converjan universidades. ¿Cómo está eso? Sí, efectivamente. El Puerto Viejo tiene 3 universidades. La más grande es la técnica de Manabí, alrededor de 30.000 alumnos presenciales, otros miles más en posgrado. Hoy la Universidad Técnica de Manabí tiene 52 carreras. Soy profesor universitario de la técnica ya hace más de 20 años. Y esa universidad, cuando en el 2014 solo tenía 13.000 alumnos, hoy tiene más de 30.000 alumnos. Y en posgrado tiene más de 3.000. Y eso va generando, por supuesto, otra dinámica económica. La San Gregorio, la Universidad Católica, que también tienen universidades con sedes acá localmente, eso va también, tienen que ir generando un crecimiento. Hoy eso es lo que queremos. Eso también se ata a ciudad inteligente, porque es parte de los componentes de una ciudad universitaria, conocida también como ciudad smart. Eso es parte de poner el conocimiento al servicio de Puerto Viejo. Y otro tiene que ver ese conocimiento. Mira, la Universidad Técnica de Naví debe tener una de las facultades más prestigiosas del Ecuador en términos de agronomía y agrícola. Hoy Puerto Viejo hay un abandono, o al menos se los ha dejado solo a nuestros agricultores en Puerto Viejo. También vamos a colocar desde esas alianzas estratégicas de las universidades, que hemos venido conversando en el caso de la universidad pública, algunos elementos que nos permitan desarrollar ya de manera más concreta esta propuesta cuando seamos gobierno de la Revolución Ciudadana de la Alcaldía de Puerto Viejo, que nos permita profundizar y dinamizar. Cada estudiante de la Universidad Técnica Manabí hoy, con la disminución de los presupuestos en la técnica, le cuesta alrededor de $1.300. Eso casi que es insostenible. Mira, en los últimos años el municipio de Puerto Viejo se ha gastado más de $10 millones en consultoría. Tenemos la información que al menos 8 de cada $10, es decir, alrededor de $8 millones han sido contratados con profesionales fuera de Puerto Viejo. Si tenemos todo ese conocimiento que hoy y esa capacidad instalada ya es a través de la academia, ¿por qué yo tengo que contratar a gente de afuera si la ley me permite hacer alianzas estratégicas con las universidades para que esos recursos se queden en un círculo virtuoso? Se genera una actividad en la universidad, pueden incrementar cupos, pueden abrir más cupos para nuevos estudiantes, significa más plata para la economía de Puerto Viejo y significa crear conocimiento, significa crear nuevas capacidades en lo local y no tengamos que estar recurriendo siempre a lo externo. El conocimiento es el futuro y es el presente para el desarrollo de cualquier lugar, y el Puerto Viejo tiene cómo hacerlo y es donde vamos a apuntalar. Yo, insisto, es el producto de lo público, de las becas, con mucho esfuerzo. Yo nací en uno de los barrios más pobres de Puerto Viejo. Esos son mis orígenes. Desde muy pequeño, de los 10 años trabajando, vendiendo periódicos, etcétera, hasta que pude llegar a la universidad y terminé la universidad, luego con becas y con esfuerzo. Lo público salvó mi vida. Hoy debemos retribuir aquello con conocimiento, de experiencia y de capacidad para mejorar la vida de las familias portuguesas. Correcto. Qué buena cosa. Vamos a pasar a la parte nacional y quisiera conocer un poco tu análisis sobre lo que aconteció en esta semana, lo que aconteció en la asamblea. Me lo está pidiendo la gente en el chat. Dicen, por favor, pregúntele a Rafael cuál es el criterio que tiene frente a la posición de los asambleístas y lo que pasó con la oposición, que jamás dio paso a lo que se pretendía, ¿no? Para cambiar el rumbo del país. Nuestros hermanos indígenas han acelerado el tema de las paralizaciones. Se están sumando otros gremios, me acaban de informar también que ya mañana a las 4 de la tarde están sumados cerca de aproximadamente 80 gremios en el Ecuador, y eso es mucho que están subiendo al país. Esto va en desmedro del crecimiento y el desarrollo del Ecuador, pero también es cierto que también va
de la mano con aspiraciones populares. ¿Cuál es tu criterio, Rafael, frente a este tema? Mira, lo que vive el país evidentemente es un tema muy crítico. De la información que ya es pública, se han perdido más de 300 millones en lo que corresponde a actividades económicas y sectores empresariales, pero también, pero sobre todo, se han perdido vidas. Vidas que hoy, sin duda, hay víctimas alrededor de esta gran marcha que tiene el país, y difícilmente el gobierno ya tiene la legitimidad para avanzar los próximos 3 años. De manera errónea hablan como que el correísmo no logró los votos. No era un tema de correísmo o anticorreísmo. Yo creo que ese discurso debe culminar en el Ecuador, de que hay que pasar esa barrera de discusión de definir el Ecuador en correísmo y anticorreísmo. Hacia allá permanentemente la derecha y quienes gobiernan hoy nos pretenden llevar con este discurso de anticorreísmo y correísmo. Hoy no perdió el correísmo, perdió el país. Cuando hoy vemos que, ¿cuándo anuncia el diálogo el gobierno el día de hoy? Luego de la toma de las antenas en un sector de Tungurahua de parte de los manifestantes de la marcha, y a través de un tercero porque no tiene la capacidad ya de dialogar. La pregunta que tenemos que hacernos también es, ¿cómo la conferencia episcopal puede asumir compromisos si no son el que gobierna? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a lograr que la conferencia pueda garantizar acuerdos mínimos para lograr la paz en el Ecuador si ellos no son los que toman las decisiones? El gobierno solo ha mostrado permanentemente mentiras, permanentemente no ha cumplido ninguna de sus propuestas. Cuando nos habla de 10 centavos, tienen una propaganda absurda. Dice que le vamos a ahorrar un salario básico a los ecuatorianos al año. Eso es lo que nos están diciendo, que 10 centavos es poco, que te regresamos un salario básico. Bueno, se la planteo al revés. Entonces, por cada centavos que nos subieron en este periodo, nos quitaron un salario básico de nuestros ingresos. Veamos entonces cuántos salarios básicos del incremento que ha tenido el combustible nos han quitado en todo este tiempo. Entonces, esas mismas respuestas que ellos dan en función de cuánto nos están devolviendo, la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos no se puede comparar con la capacidad adquisitiva de países desarrollados donde el precio del combustible es similar o superior. Nuestra capacidad adquisitiva es inmensamente inferior. Hoy, Puerto Viejo, una cubeta de huevo, que aquí producimos, tiene unos lugares que más produce huevo en todo el Ecuador, alrededor de $7. El aceite vale $9.50. Ayer fui al supermercado a comprar y valía $9.50 un litro de aceite. Estamos locos. Definitivamente, si no entendemos la crisis que estamos viviendo, esto no va a parar. Podrá generarse un proceso de tregua en este rato, pero en 6 meses volveremos a tener dificultades en las calles, con la gente en las calles muriéndose de hambre y haciendo nuevos reclamos. El gobierno no tiene la legitimidad. Creo que es urgente activar la recolección de firmas. La lucha debe de concentrarse, que el CNE entregue los formularios y que el pueblo se pronuncie alrededor si debe o no debe continuar el gobierno actual para resolver esta gran crisis. La Constitución es la salida a la crisis y es hacia allá donde debemos apuntar todas las fuerzas. Rafael, pero con eso de la revocatoria de mandato, probablemente el Consejo Nacional Electoral lo ponga hasta después de 2 años dentro de la agenda, y en 2 años más ya Lazo habrá vendido las hidroeléctricas, habrá vendido CNT, el Banco del Pacífico y todas estas cosas, y habrá agudizado aún más la crisis y la gente seguirá en las calles. El problema es que el tiempo que se va a tomar esto lo van a alargar, porque esa es la estrategia que tiene el neoliberalismo, es decir, alargar todo a fin de que la ciudadanía se hostigue. Pero el problema es que hay un pueblo en las calles y hay gente que está muriendo, Rafael. Yo dudo que el Consejo Nacional Electoral se atreva a alargar esa entrega de formularios o la decisión para entregar los formularios. Yo creo que eso se va a resolver en los próximos 30 días, no creo que más, 60 días. Por eso es que te hablaba de que hacia allá deben de apuntar las fuerzas, de comenzar a exigirle al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie y entregue los formularios. Luego de eso hay un periodo muy corto para recoger las firmas que se requieren para poder generar el proceso electoral que permita definir desde el pueblo. Yo tengo otra mirada en relación a eso. Yo creo que hay una fuerza. El CNE no va a demorar más tiempo, mucho tiempo alrededor de aquello. Eso va a generar, tirarle más gasolina al fuego, y eso va a incendiar la protesta y la inconformidad. Para bien o para mal, va a tener que resolverlo en un menor tiempo en función de lo que hoy está viviendo el país. Por eso hacia allá deben irse las fuerzas, insisto. Hay que buscar mecanismos. Y lo otro es que más adelante
yo escucho discusiones alrededor ya de juristas de que no podemos activar nuevamente el mecanismo de la destitución del presidente. La Constitución es clara, la ley es clara, no está hablando la ley de cómo, de cuándo de activar este mecanismo, sino cuando se ejerce. Si no se ha logrado tener esa acción todavía, no se ha pronunciado el pueblo, puede volverse a activar si hay otras condiciones alrededor de aquello que legalmente se establezcan. Incluso puede hacerlo el presidente de la Asamblea, eso lo dice la propia ley, de manera directa, sin votación, una sola vez también puede hacerlo. Es decir, todavía pueden activarse si es que estas condiciones no cambian. Pero políticamente eso es menos viable. Hoy vemos que ya el gobierno pagó su favor urgentemente, restituyendo al presidente de la Corte Nacional. Eso se había ya indicado que ese iba a ser el precio y lo pagó muy rápido. Esos votos que salvaron al gobierno que hoy está terapia intensiva fueron ya cancelados inmediatamente y ya veremos próximamente cuántos cambios de gerentes va a haber a lo largo y ancho del Ecuador en los hospitales, ¿no? Acuérdense de mí. Correcto. Ojalá sí, podamos tener paz en el país porque realmente la situación está más grave, Rafael. Es cada vez más hay un chonero que votó a favor del gobierno. Da mucha vergüenza aquello. Con mucha vergüenza. Así es, Rafael. Y hay otro manadita de Carmen también que votó en contra, que es un exalcalde del Carmen, y un portovejense que se abstuvo. Eso nos llena de vergüenza porque créame, yo no entiendo cómo puedes dormir luego de que hay todavía, no sé si ya se comprobó la información de que un niño acaba de ser, falleció anoche producto de todo el ataque que recibieron por parte de la policía. Si eso se confirma, es terrible. Yo no sé cómo alguien que tenga hijos o hijas o familia pueda dormir en paz, haber apoyado este momento en que la gente se está muriendo, que nos están matando y sin duda, de alguna forma, sus manos están manchadas de sangre. Ese voto está a favor del gobierno está manchado de sangre. Se convierten en crímenes de lesa humanidad, pues, Rafael. Ya hay un informe de una organización en la que se habla, en un primer informe, de que esto tiene, se ha violado temas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y eso no prescribe. Yo creo que a veces nos olvidamos, hay ejercicios claros, Pinochet en Chile, luego de que dejó muchos años el poder, al final del día tuvo que rendir cuentas, y así con todos los países en los que hemos tenido este tipo de acciones dictatoriales que han ido contra la vida de su pueblo, al final, tarde o temprano, pagan la factura, porque además ni siquiera eso pueden salvarse en términos nacionales. A nivel internacional también son juzgados y ahí no llegan ni su plata ni sus acuerdos tras bastidores para lograr la impunidad. Entonces, yo creo que a veces nos olvidamos de aquello y estos delitos no prescriben, tarde o temprano tendrán que pagar la factura. Definitivamente. Rafael, te agradecemos un mundo, quisiéramos tenerte más tiempo, pero ya está en vivo el pronunciamiento del movimiento indígena del día de hoy con la grave situación. Pero a propósito, como para un poco ir cerrando, el presidente Lasso volvió a dar el ultimátum a los indígenas y también declaran estado de emergencia por conmoción social, lo que significaría que se contradijeron pues, con los señores asambleístas ayer que decían que no había ningún tipo de conmoción social, ni alteración del orden, ni nada. A Suay, es terrible lo que ocurre con el señor Lasso. Yo creo que él es bipolar. Me imagino que debe tener bipolaridad, porque, o sea, nadie cuerdo hace lo que hace el señor Lasso, o es herencia del señor Moreno, pero no sé, Rafael, te dejo con tus últimas palabras, por Dios. Sí, sí, definitivamente debe haber algún problema, alguna patología, porque es incomprensible el accionar del gobierno, del presidente que no existe, siempre está por Zoom viendo lo que sucede en los espacios de diálogo cuando lo has instalado y luego ellos mismos boicotean, ¿no? Algo debe de haber, yo creo que debe haber alguna patología que nos permita explicar lo que hoy sucede con nuestros líderes. Y ojalá, por el bien del país, que esto termine, que se lleguen a acuerdos en beneficio de los ecuatorianos y que logremos recuperar la normalidad, que entre comillas, esta normalidad que nos dice que tenemos con la mayor tasa de homicidios nuevamente, con la inseguridad, con los asaltos, con sin medicinas en los hospitales,
Esa es la normalidad que nos quieren regresar, pero al fin y al cabo, para ellos eso es lo normal, para nosotros no. El gobierno de la Revolución Ciudadana que dio dignidad, que dio vida, sin duda, eso es lo normal para nosotros, para ellos. Así que un saludo inmenso para todos y todas los ecuatorianos, para ustedes. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.